Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues efectivamente, una semana más arrancando este espacio de libertad que llamamos Tertulia Haciendo Amigos Andalucía y que te llevamos a tu receptor, sea el que sea, de radio, de YouTube, del ordenador, el teléfono. Intentamos que no sea por canales para acompañarte en la reflexión sobre lo que está pasando en esta zona de Andalucía, la Andalucía Oriental, Málaga, Almería, Granada y Jaén, pero también en Andalucía en general y por supuesto en España, que también nos afecta mucho a los andaluces, a los malagueños, granadinos, jienenses y almerienses. Y lo que está pasando, ahora le voy a preguntar a los tertulianos, hoy por cierto con novedades, no lo sé cuál es su visión, pero la mía es que llevo toda la mañana discurriendo acerca de qué es lo que me da más vergüenza. Si el espectáculo lamentable, vomitivo, miserable de ayer y de todo el último año, de un país en el que es tan fácil convencer a tanta gente de que un presidente de comunidad autónoma, cuando sucede una tragedia, tiene que estar al frente del operativo de emergencias, que yo no sé por qué tiene que estar al frente, como si no tuviera nadie que lo hiciera. Y sin embargo, el presidente del gobierno, que es en realidad del que depende el ejército que podía haber intervenido, la unidad militar de emergencia, la Confederación Hidrográfica, que tiene mucho que decir en todo eso, y por supuesto la AEMET, aparte de otros organismos, de él sí que depende todo esto. Nadie le pregunta y nadie le pide ninguna, o casi nadie, ninguna responsabilidad. Eso me dio mucha vergüenza, pero claro, ya venía yo prevenido esta mañana, a propósito de que seguramente, quizá ese grado, ese nivel de vergüenza podría superarse esta mañana, ayer por la mañana en el Senado, con la comparecencia de Pedro, primero el falso, Pedro Chapote, en la comisión del caso Koldo, del caso Cerdán, del caso Ábalos, del caso Pedro Chapote. No podíamos esperar otra cosa. Un presidente investigado por el Senado por sus conexiones con la financiación irregular de su partido, con señores que están imputados, investigados, encausados e incluso encarcelados, y él a qué se ha dedicado, por supuesto, a echar balones fuera, a tomarnos a todos por imbéciles e incluso, como le es propio, a atacar a aquellos que lo han llevado allí. Yo os he hablado muchas veces, este tiempo, de las sesiones de control a la oposición, que antiguamente eran sesiones de control al gobierno, pero que este gobierno socialcomunista convirtió hace mucho tiempo en sesiones de control a la oposición. Allí va la oposición a intentar pedirle cuentas al gobierno por esto, por aquello, por esta ley, por esta falta de financiación, y termina centrándose la sesión en que es el gobierno el que le pide explicaciones a la oposición, que no entiendo cómo nadie se ha levantado y ha dicho, ¿usted a mí qué me pregunta usted? Que yo no he venido aquí a darle explicaciones a usted, que usted es el que ha venido aquí a dar explicaciones. Pues esta mañana lo mismo. Ha tenido el cuajo de hablar de policías patrióticas, ha hablado hasta de Bárcenas. Sus narices. Que hace falta, insisto, tener poca vergüenza. En la comisión de investigación por el caso Koldo, el tío se ha puesto a hablar de Bárcenas y de policías patrióticas. Y por supuesto, preguntado por su relación con Víctor de Aldama, ha dicho que no lo conoce. Lo dijo ayer en la comisión. Que no conoce a Víctor de Aldama. Y entonces un señor le enseñó una foto. Pues mire usted, este señor se parece mucho a Víctor de Aldama y aquí posaba en la foto sonriente con usted, los dos solos. Que no lo conozco. Y es que como todo vale, como todo da exactamente igual, pues después de esa actuación Pedro Chapote se fue a su casa tan tranquilo. Y por supuesto sabiendo que todo el equipo de opinión y de manipulación sincronizada lo iban a defender. Y iban a salir en su defensa ante un ataque absolutamente intolerable para ellos, evidentemente. Todos esos medios
que elabora, aunque luego se queja de que hay pseudomedios. Bueno, exactamente igual que se queja de las universidades privadas cuando él, nos hemos enterado por Libertad Digital esta semana, que matriculó hace unos meses a su hija en una universidad privada. Insisto, para sorpresa de nadie. Tertulia, sí, tertulia haciendo amigos Andalucía, en el Radio Málaga, Granada, Jaén y Almería, y fomentando el turismo de proximidad, animándote a que nos visites, visites tu propia provincia, también las colindantes, porque vas a encontrar maravillas. Es un mensaje del área de turismo del Ayuntamiento de Almería y de Costa del Sol, Málaga. Arrancamos. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, como somos gente muy educada aquí en la tertulia, haciendo amigos, y además hemos hecho un amigo nuevo, me voy directamente para comenzar el turno de saludos hasta el Radio Málaga y hasta Málaga. Bienvenido a casa, Enrique de Vivero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos y muchas gracias por la invitación y por dejarme participar aquí en la tertulia con vosotros. Bueno, con una larga trayectoria de participación en todo tipo de foros de análisis de la política, muy metido en el análisis político, ¿verdad? Sí, efectivamente, así es, con inquietudes que creo que están bien acreditadas en distintos foros, sí. Bueno, y además, pues con una profesión, la vinculada al ejército, militar, de carrera, y seguramente algún día, cuando tengamos tiempo, pues hablaremos también un poco de política internacional y de la situación geopolítica del mundo, que no, que eso tiene también para explayarnos. La verdad es que sí, la verdad es que sí, que la situación actual con el gobierno que tenemos y lo que está haciendo, nos está dejando cada día más asombrado con las cosas que hace y los juegos de trileros que hace con imponiendo esas sanciones a Israel y algunas cosas así un poco vergonzosas. Bueno, Enrique, hacía tiempo que no íbamos a Málaga, la tertulia. ¿Cómo está Málaga? Málaga está estupendamente. Ayer cayó una buena cantidad de agua, como correspondía. Estuvo bien, pero hoy ha salido por la mañana un sol espléndido. Aunque mañana parece ser que volveremos a tener lluvia, pero vamos, estupendo. Lo que nos pasa en este rinconcito sureste de la península, que nos dura la lluvia lo que nos duran. Ignacio Pozo, buenas tardes. Creo que tú ya conoces a Enrique de Vivero. Sí, hombre, hemos tenido distintos contactos por distintos motivos y es un gran profesional, un gran militar, un gran español y evidentemente cualquier conversación que se tenga con él y cualquier charla que ahora tengamos nos va a dejar grandes momentos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, Ignacio? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando también del tiempo y preparándonos para el gran día de mañana, que es el Día de Todos los Santos, que en Granada se disfruta de una forma especial porque no sé si sabéis, pero don Juan Tenorio tuvo aquí una especial representación en la segunda fase en la que se representó, que fue la famosa, porque la primera tuvo cierto fracaso al señor Zorrilla, y aquí en Granada se le tiene mucho cariño al señor Zorrilla, en el que se le hizo, pues, se le nombró poeta universal en la Alhambra, y en el que desde entonces pues se representa el don Juan Tenorio en muchos espacios y siempre acompañado por los huesos de santo y unas buenas torrijas que evidentemente se alejan bastante
de esas tradiciones anglosajonas que nos quieren imponer. La guerra, la guerra. Miguel Segovia, Jaén, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, amigo. Muchas ¿Cómo gracias estamos? ¿Cómo ha pasado la semana por ahí por Jaén? Bien, bien, todo tranquilo. Y en primer lugar, darle la bienvenida a Enrique, que por lo que estáis comentando será un placer tenerlo con nosotros y completar esta tertulia que es tan agradable y que lo único que hacemos es opinar. Opinar y desde la libertad, que no es poco, a la que no estamos acostumbrados, porque lo que estamos viendo es terrible, una manipulación mediática. Te puedo Decías tú que asegurar no que sabes, no es tan agradable como tú dices para todos, ¿eh? Será agradable para algunos, para otros no es tan decías, agradable esta tertulia, ¿eh? decías tú antes que no sabías que te daba más vergüenza si la comisión de Pedro Sánchez en el Senado o la manipulación. Mira, yo estuve oyendo un rato la cadena SER mientras que estaba interviniendo Pedrito Sánchez en la comisión del Senado y a mí me daba bastante más vergüenza que lo que estaba diciendo el trilero en el Senado. Es que tú Era, eres un valiente, pues, Miguel, a Sí, escuchar sí, sí. la SER. No, es que se es portó que, mal y lo castigaron. no, hombre, es que yo estoy seguro que Enrique me da la razón de que al enemigo hay que conocerlo. Al enemigo hay que, al enemigo hay que conocerlo y tenerlo. Bueno, eso era lo de Angelina y compañía, era algo absolutamente lamentable. No podéis, y mira que uno ya tiene una larga trayectoria política y está muy vacateado de todo, pero eso era lamentable, lamentable, No, pero es lamentable. que es verdad que están enfadadísimos porque a un tipo que tiene imputado a su hermana, perdón, a su hermano, a su esposa, a su fiscal general, a su delegado del gobierno en Extremadura, perdón, el secretario general del partido en Extremadura, el delegado del gobierno en Madrid, metido en la cárcel a uno de sus dos últimos secretarios de organización e imputado al otro, pues está Jorge Molina, buenas tardes, muy enfadado. El equipo de opinión sincronizado porque se le está investigando y se le están haciendo preguntas a este señor. Es que la gente también es muy tiquismiquis, hombre, ¿cómo llevan al Senado a este caballero? Pues sí, pero yo estoy muy envidioso, muy, muy envidioso, ¿eh? Porque lleva unas gafas nuevas de Carey de Christian Dior, y todo el mundo me ha estado diciendo estos últimos tiempos que qué gafas más chulas llevaba y ahora resulta que me he quedado en la nadería. Jorge, 250 pavos cuesta la gafa. 250 pavos Pues cuesta la poco gafa. es, poco es. La montura, la montura. Oye, Miguel, ¿cómo se le nota que has leído a Sun Tzu en el arte de la guerra por aquello de que al enemigo hay que conocerlo? Bueno, sería imposible analizar en profundidad en una hora todo lo que pasó ayer en el Senado, que son muchas horas de comparecencia y muchas personas que intervinieron. A mí me gustaría saber, Enrique, ¿a ti cuál fue el momento que te llamó más la atención? El momento que te pareció, bueno, por lo que sea, por vergüenza, por escándalo, por interés, que te pareció más destacable. Bueno, yo creo que partiendo de la base que las comisiones estas de investigación sirven para poco, se convierte en un debate de dos posturas un poquito irreconciliables, eh, teniendo en cuenta que se sabía lo que iba a decir ayer perfectamente, yo creo la postura que era negarlo todo. Pero yo creo que lo más gracioso ha sido el que sacase a relucir ahora de repente el caso Gürtel, o sea, que sacase a Bárcenas a pasear ahora de repente, que es es lo único que le queda, ¿no? Debe ser, oye, pues vamos a sacar a pasear a Bárcenas y así de paso pues nos comparamos y ellos nos ganan a nosotros porque Bárcenas parece ser que recaudaba mucho más millones que ellos, o sea, era mejor recaudador. El comodín, el comodín. Bueno, y a Ignacio, ¿qué fue? Bueno, yo lo de la comisión de ayer, partiendo del hecho de, como alguien ha dicho, no sé si lo habéis dicho aquí ahora, pero bueno, en realidad él decía Felipe González que las comisiones de control no servían absolutamente, de investigación no servían absolutamente para nada, y en tanto que lo que hacía era alargar
lo que eran las investigaciones, por decirlo de alguna forma, pero en definitiva luego no tenían ningún resultado. Dicho esto, pues evidentemente aquí estamos con el trilero de Pedro Sánchez, ha aumentado ese resumen de lo que es una comisión de investigación. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez pues, nos tiene acostumbrados a responder por lo que le dé la gana, que no tiene nada que ver con la pregunta que se le ha hecho y evidentemente salir por los cerros de Úbeda, que es que es lo que ha pasado. Distinguiría de la comisión, bueno, de lo de ayer en dos temas importantes o dos situaciones importantes. Las preguntas que le hicieron los representantes de UPN en este caso y de Vox también. Porque bueno, la otra evidentemente es la de las comparsas del gobierno, pues lógicamente no hay que ni comentarlas porque efectivamente se sabía por dónde iban a salir. Pero esas dos posturas o esas dos intervenciones, una del bloque de UPN y Vox y otra de lo que fue el Partido Popular, lo que sí ponen de manifiesto es realmente que el Partido Popular es un partido que efectivamente es de gobierno y hace unas preguntas que son las que tiene que hacer y no dejó el senador Julio Martínez, ¿el apellido? No, ¿cómo es? Del Partido Popular, Alejo Sí. Miranda de Larra. Sí, bueno, pues evidentemente no le dejó, porque claro, los asesores que tiene el Partido Popular también pueden ser tan buenos, no tantos como evidentemente puede tener Pedro Sánchez, pero sí efectivamente pueden ser tan buenos a la hora de decir y de dejar no pasar una. En este sentido, pues estuvo muy bien cuando decía, mire usted, no, que no me tiene que salir por otra pregunta. La pregunta es sí o no. Y efectivamente ahí sí se la jugó el senador del Partido Popular y dejó muy bien situado lo que es un partido de gobierno frente a posiciones absolutamente, bueno, un poco así etéreas, un poco en el que Pedro Sánchez pues es sabedor de cuáles son sus posibilidades y salió súper bueno, muy bien respecto a las preguntas que le hicieron tanto el UPN como para el Vox. Y ya te digo, o sea, a mí me pareció muy bien y muy bien formuladas las preguntas que le hizo el Partido Popular y evidentemente no dejarle hacer las prácticas a las que nos tiene acostumbrado el trilerismo político, ¿no? Y en ese aspecto se dejó claro que efectivamente conocía a Aldana, se dejó claro, se dejó muy bien posicionado cuál es la situación y la relación que tiene con Coldo, en este caso, y cuál era la situación que tiene con su secretario general y cuál puede ser incluso la financiación ilegal del Partido Popular. No respondió, ¿no? En muchas de las preguntas, que evidentemente cuando decía, bueno, es que tiene que decir la verdad. No, claro que tiene que decir la verdad, porque es que incluso está penado, ¿no? Y está recogido en el artículo 503 del Código Penal el que al mentir ante una comisión parlamentaria evidentemente puede ser causa de un delito. Y en este caso, pues sí lo toreó bien y lo abadía bien el Partido Popular, con lo cual a mí eso me satisface en contra del posicionamiento, como digo, de otros partidos del arco parlamentario de derechas que evidentemente no supieron formularlo y entraron en el bucle que quería Sánchez. Y en ese caso, pues evidentemente no le salió bien para sus intereses de esos dos partidos en concreto. Y del teatrillo de Pedro Chapote a Miguel Segovia, ¿qué es lo que le ha parecido más sobresaliente? Pues nada, nada. Nada porque actuó de Pedro Sánchez, una persona sin escrúpulos de ningún tipo, una persona mentirosa por naturaleza, una persona que no respeta absolutamente nada, que si la comisión del circo, que si la comisión indecente, una persona que no respeta las instituciones, una persona que no respeta a los adversarios, que se ríe, pero nada sorprendente. Se puso un poco más nervioso con la mujer, el suegro, su hermano, que no me acuerdo bien, que no lo recuerdo, que no. En fin, era Pedro Sánchez
el que conocemos habitualmente, pues no dejó de serlo. No dejó de serlo porque sorprendentemente ya nos tiene acostumbrados todos los miércoles. Lo que pasa es que ayer lo dejaron menos hablar, con lo cual ganamos algo, porque las peroletas que nos meten en el Congreso cuando le preguntan cualquier cosa de 1 hora y media contestando lo que él quiere, y como antes se comentaba, pues todo ha sido un ataque visceral al novio de la señora Ayuso, a la Gürtel, al PP, al otro, cuando de eso ni le estaban preguntando ni nada por el estilo. Entonces era, pues, el embustero que tenemos por gobierno, y que como español, pues siento vergüenza, naturalmente, de tener a un presidente del gobierno que es un cobarde, porque no da la cara, que es lo que tiene que hacer. Y eso que tanto dicen de estamos colaborando con la justicia, colaborar y hablar y decir las cosas, sin mentira es imposible. Así que por lo menos, como te decía, y concluyo, siento vergüenza como español de tener a un presidente tan cobarde. Yo estoy bastante en consonancia con lo que con lo que se ha dicho. Yo creo que está claro. Yo lo único que es señalar que la sensación que tuve en los pocos trozos que escuché es que como siempre, utilizando sus técnicas habituales, se fue un poco en crudo, o sea, supo bandear bastante. Yo esperaba, o por lo menos era la ingenuidad de confundir deseos con realidad, de que fuera más, hubiese sido más incisivo. Y alguien que hubiera tenido la agudeza de cuando dijo que un circo, le dijo, mire usted, señor Sánchez, siempre se ha dicho que cuando un payaso entra en un palacio, él no se convierte en príncipe, sino que el palacio se convierte en circo. El circo está en la Moncloa. Bueno, yo he extraído un pequeño sonido de uno de los fragmentos de la comparecencia. Insisto, no es el que me parece más relevante, pero es uno más de la colección de momentos en los que quedó claro que hace ya mucho tiempo tenemos en España un presidente que no tiene vergüenza, un presidente que no es digno, no del cargo que ocupa, que no sería digno de ser presidente de la asociación de padres de su colegio. Un señor, como decíais, que no respeta, que no se somete a la norma, que nunca se mide a sí mismo con el mismo rasero que mide a los demás y que jamás cumple una promesa o un compromiso. Le preguntaba, como decía Ignacio, el senador del Partido Popular, Alejo Miranda de Larra, por Víctor de Aldama. Claro, es imposible que nadie en su sano juicio o con dos dedos de frente, se crea lo que está diciendo Pedro I, el falso Pedro Chapón. Escuchamos. ¿Conocía usted a Víctor de Aldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron? Sí, le he dicho que en absoluto. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Está aquí, creo que este es usted y el otro es Víctor de Aldama, ¿sí o no? Sobre fechas. Sí, está muy bien que lo sí, publique. Mire, sobre fechas. ¿Va a cambiar de opinión? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. ¿Le conoce sí o no? Pero si estoy diciendo ¿sí o no? señorita. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. No es tan difícil. ¿Le conoce o no le conoce? Fíjese qué fácil. Pero si estoy diciendo enseñando la chuleta. Señoría, yo no conozco ni he tenido relación con el señor. ¿Han estado nunca reunidos? No he estado en absoluto reunido. ¿Nunca se han reunido en Ferraz? ¿Nunca han coincidido en Ferraz? Mire, señoría, usted es dirigente de un partido político. Tiene aquí personas que son también dirigentes del Partido Popular, de Madrid, de España. El que yo me haga fotos en un mitin con mucha gente es moneda común en todos los partidos políticos, señoría. Así que era una casualidad. Y eso no significa, señoría, que yo conociera a esa persona ni que tuviera ningún trato con ella. Bueno, evidentemente, hace ya mucho tiempo, Jorge, te ríes, hace mucho tiempo que este señor ha llegado al límite de negar la imagen. Ya no niega lo que dijo, lo que se ha comprometido, lo que dicen de él, llega a negar la imagen. Pero yo estoy de acuerdo con él. O sea, porque tú no estás de acuerdo con él, Jorge. Sí me creo, con lo que ha dicho, sí me creo que no ha tenido relación. Creo que en las saunas de su suegro nunca coincidieron. Decías. Pues Aldama dijo el otro día, el delincuente Aldama, no podemos olvidar que es un delincuente. Sí. El delincuente Aldama dijo el otro día que por lo visto tiene toda una caja llena de evidencias, de fotos, de reuniones, etcétera, etcétera. Sí. Así que es el momento de sacarla porque es
el momento, como decía antes Ignacio, de interponer una querella. O sea que Aldama lo tiene a huevo porque saca todas las fotografías de todas las reuniones, de todo lo que dice que ha mantenido, y la querella está servida porque la mentira ha sido evidente. Teniendo en cuenta que Aldama es un delincuente. Sí. Sí, es que se nos olvida eso, se nos olvida el detalle que Aldama es un delincuente, pero en cualquier caso, evidentemente es cierto Un de que delincuente que está, un si ha delincuente que está mentido, diciendo la verdad. se ha metido en sede parlamentaria, en el Senado en este caso, pues evidentemente él tiene la oportunidad de tanto que Claro. él amenaza en ir a los juzgados, pues en decir, ahora voy al juzgado, porque usted ha Tiene mentido en la- sede parlamentaria, evidentemente Es que lo oí es un ayer, delito flagrante del artículo 503. es que lo oí ayer, antes de ayer, Aldama decir Claro. esto de la caja con la evidencia y fotos y reuniones, pues es el momento oportuno. Vamos. Claro. Lo que resulta Enrique. anecdótico es que Pedro Sánchez siga diciendo que no conoce al señor Aldama, con el cual, vamos, todos los españoles, yo creo que ya lo hemos visto en una foto, le hemos visto en otros momentos, digamos, en unas celebraciones en las que él estaba y estaba el presidente del gobierno. O sea, está mintiendo, miente como un bellaco. Lo que pasa que, como está permitido, parece ser que negar hasta la evidencia, pues este hombre niega hasta la evidencia. Bueno, claro, es que al final, pero Enrique, ¿sabes por qué niega la evidencia? Niega la evidencia porque lo lleva haciendo mucho tiempo y no le ha ocurrido nada. Esto es como el niño pequeño, pues que cuando tú no recibe un castigo, cuando se porta mal, pues sigue haciéndolo porque no aprende que eso está mal hecho. Y el drama que vivimos ahora mismo en este país es que no hemos sido capaces de hacerle entender a este señor que cuando decía que los indultos y la amnistía eran anticonstitucionales y luego trabaja para concederlos, está haciendo algo mal. Cuando decía que no dormiría si gobernase con el populismo de Podemos y luego gobernó, estaba haciendo algo mal. Cuando decía que jamás haría descansar la gobernabilidad del Estado en un partido que tenía antecedentes terroristas como EH Bildu y luego se ha convertido en su socio preferente, estaba haciendo algo mal. Es que España no le ha hecho entender a este señor lo que es hacer algo mal y él no lo ha aprendido. Es cierto, el problema es que tiene con ese, digamos, gobierno Frankenstein y esa mayoría que él dice que tengo la mayoría social, siempre dice el presidente, yo tengo la mayoría social, no tiene una mayoría social, lo que tiene es una mayoría articulada con unos pactos de ir vendiendo España por trozos y en función de lo que le interese va vendiendo y sigue gobernando, sigue estando, no gobernando, bueno, en realidad no está gobernando porque ya las leyes... No saca leyes. No sé, ahí, exactamente, Ignacio, tú lo has dicho. No hay leyes, es el verdadero problema. Con lo cual, está ahí, está en la Moncloa y está viviendo ahí. Él ha iniciado una legislatura que es la que estamos en este momento sin tenerse que iniciar. Esta legislatura fue fallida desde el primer momento. ¿Por qué? Porque no tenía una articulación. Tú dices que tenía una mayoría social y no es social, tiene una mayoría que le han dado los votos parlamentarios. Bueno, vivimos en un régimen parlamentario y efectivamente por ese motivo está gobernando o es presidente del gobierno, que otra cosa es gobernar. Pero dicho esto, pues obviamente un gobierno que no aprueba la ley de leyes, que son los presupuestos generales de Estado, que es el marco jurídico y legal por el que un gobierno tiene que decirle a los ciudadanos, este es el dinero que tenemos, este es el dinero que recaudamos y este dinero en lo que no nos lo gastamos, pues evidentemente no es un gobierno legítimo y en cualquier régimen parlamentario y democrático de nuestro entorno ese gobierno ya hubiera dimitido, como ha pasado en muchas ocasiones en países de nuestro entorno, incluso aquí en España con Felipe González, que es también del Partido Socialista, como este ser de luz, pues convocó elecciones cuando no sacó sus primeros presupuestos, que es una cosa absolutamente normal. En fin, tiene una mayoría parlamentaria, pero que también se la ha resquebrajado, o sea, una mayoría parlamentaria en el que hay ahí un cúmulo de intereses y de partidos, uno de derecha, otro de izquierda, otro de extrema izquierda, otros comunistas, etcétera, en el que no son de progresistas. Dice, ¿tenemos una mayoría progresista? Pues no es tampoco una mayoría progresista, porque evidentemente el Junts por Catalunya, Juntos por Catalunya y el PNV de progresistas tienen poco, ¿no? Porque evidentemente son partidos de derecha. Y el tiro en la nuca de Bildu.
Y bueno, y ya si a eso le sumas que está apoyado, que no forma parte del gobierno de los apoyos parlamentarios, pero sí está apoyado de forma periódica y de forma normal cuando quiere aprobar alguna de las leyes, de las pocas que se han aprobado por un partido filotarra, filoterrorista, pues te hace una composición de lugar que evidentemente tenemos un gobierno bueno, pues Ilegítimo. extremista y está fuera de todos los foros porque deja de ser de fiar. O sea, Enrique, que sabe más de geopolítica, ¿no? A nivel geopolítica internacional que muchos de los que estamos aquí, evidentemente, pues con gente de ese tipo, pues no puede entrar en ningún foro internacional porque no es de fiar, porque tiene unos socios que no son de fiar, es que es así de fácil. Bueno, El único gobierno con comunistas, ¿te parece poco? Eso. Eso no se le ocurre a nadie. ¿Quién se va a fiar de ellos? bueno, Imagino una reunión de la OTAN con Pedro Sánchez sabiendo que sus socios son comunistas, es que eso es ilógico. bueno, allí se iba a hablar de la comisión estaba establecida para hablar del caso Coldo, caso Cerdán, caso Cerdón, caso Ábalos, caso Pedro Sánchez. Otro de los rifirrafes cumbre que tuvo el presidente del gobierno fue con la senadora de Unión del Pueblo Navarro, que también lo puso en algún que otro aprieto importante, María del Mar Caballero, a propósito precisamente del contenido fundamental de la comisión. Vamos a escuchar ese momento. La pregunta es, ¿usted ha recibido alguna vez algún sobre en metálico? ¿Le puedo responder? Si me Sí, deja? pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. Yo le estoy preguntando solo una cosa concreta, que no digo que sea ilegal recibir sobres. ¿Ha recibido usted? Señoría, estoy intentando poner la respuesta No, el en un contexto contexto. es que el contexto ya lo tengo. Le pregunto por lo siguiente, para que tengamos el contexto, porque aquí vino la gerente y dijo que sí, y luego dijo que no sabía. No acabo de ser clara. Yo por eso quería que usted hoy viniese aquí y dijera claramente si sí o si no ha recibido un sobre con dinero efectivo. Y si recuerda cuándo y si recuerda por qué. Señoría, yo sé que a lo mejor a ustedes, algunos de ustedes, no a lo mejor de su grupo parlamentario, sí de otras señorías, les cuesta entender, después de haber utilizado dinero negro, la diferencia entre el dinero negro y la utilización de dinero en efectivo que provenga de fuentes Efectivamente, regulares. es que yo no digo negro, Y por le estoy tanto- diciendo en efectivo. Y por tanto, lo Yo que tengo quiero- en la cartera hoy dinero en efectivo. Bueno, y me alegro porque además me consta que esta institución ha utilizado también la liquidación de gastos Sí. en efectivo. Es verdad que han acabado con esa costumbre, curiosamente, unos días Bueno, antes tengo de que que yo entender que me compareciera. está En ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que Sí. es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Bueno, yo lo primero que creo, perdóname Miguel, lo primero que creo es que María del Mar Caballero debería haber salido ayer de la Comisión Claro. de Investigación en el Senado e irse al juzgado más próximo, porque acabo de oír a Pedro Chapote decirle que a ustedes les debe costar trabajo entender, después de haber utilizado dinero negro. ¿Usted quién demonios es para decirle a María del Mar Caballero que ella ha utilizado dinero negro? ¿Pero esto qué es? El presidente del gobierno de los españoles acusando a una representante de la soberanía popular sin ninguna prueba y seguramente sin conocerla de nada de que ella ha utilizado dinero negro. Es que, insisto, vale todo. Y al partido que representa, porque bueno, quizás si se refiere al Partido Popular con el caso Bárcenas, bueno, ahí puede quedar la duda, pero el UPN y esta mujer, esta senadora, evidentemente, que yo sepa, nunca han tenido ningún proceso judicial en el que se la haya tachado de utilizar dinero negro. Se inventa todo, Por lo tanto, Ignacio. Por lo tanto, es lo que tú dices, es que esta mujer tenía que haber salido del Senado e irse a la comisaría de publicidad ahí del Senado, que para que hay una comisaría allí dentro, y haberle puesto Pero, la denuncia. pero si es que estos sinvergüenzas no hacen nada más que mentir y no hacen nada más que intentar engañar. Pero mira, Pedrito, si a ti nadie te está preguntando que si te has liquidado, que si no te has liquidado, que si es un gasto, que si no un gasto, si eso, todo eso está muy bien. Si a ti lo que te están preguntando es que de dónde sale el dinero negro o el dinero en metálico. Eso es lo que te están preguntando. No que dónde va, que de dónde viene. Y además, también en la comisión han
tenido delicadeza, en este caso la Guardia Civil, porque a esa lista que tú has dicho antes, Víctor, de gente que está a su alrededor sentada en el banquillo, que se va a sentar, fue muy delicada y salió por la tarde el nuevo informe de la UCO, que ya pone en evidencia lo que era una realidad, que era lo del ministro Víctor Torres, en el caso de las mascarillas famosas, de las adjudicaciones a la trama de Coldo, esas mascarillas defectuosas, esos 5 millones, pues ya el juez Ismael Moreno tiene en su mesa el informe de la UCO, imputando o van a imputar inmediatamente también a este nuevo ministro. A ver ahora el Pedro Sánchez qué nos va a contar con respecto al ministro que también, por lo visto, visitaba con frecuencia pisos por allá por Atocha. Jorge. Pues la verdad es que sí ha sido bastante esperpéntico. Pensar que con Pedro Sánchez se puede llegar a un punto de consenso o de análisis es absolutamente imposible, porque él no pretende gobernar, sino estar en el poder. Él no pretende llegar a tener una visión estratégica en el medio y el largo plazo. Y lo único que le está sirviendo muy bien son esas 6 leyes de educación que desde 1985 han ido haciendo para convertir absolutamente a una sociedad aborregada y pastueña, que todo lo entiende y todo le parece bien. Enrique, ¿qué te ha parecido este tramo de la comparecencia de ayer? Bueno, Pedro Sánchez ha estado negando todo el tiempo todas las cosas. Le ha afeado ahí a la senadora de UPN una cosa que la senadora no tiene nada que ver, ni ella ni su partido. Si en todo caso se le hubiese hecho el comentario a algún senador del Partido Popular, pues aún habría tenido alguna base. De todas formas, el Partido Socialista, lo que está haciendo Pedro Sánchez es continuamente negar las evidencias que hay. Todo es un bulo, todo es un montaje, los jueces son los que están, digamos, investigando y que les perjudica a ellos, son unos jueces malos. Después la juez de la Dana de Valencia, esa, en cambio, esa les gusta mucho, porque como está llevando a Amazon al rincón de castigo... La juez roja pues, de Catarroja. Exactamente, entonces esa les cae muy bien, o sea, esa es una jueza buena, o sea, hay jueces buenos y hay jueces malos, o sea, en función de lo que les beneficie a ellos. La jueza y el marido, los dos. Sí, correcto, eso, está instruyendo con ella, en pareja. Sí. Pero eso es de las cosas que en estas comisiones, como además él es el presidente del gobierno, pues parece que está sentando cátedra y que le está dando una lección a los alumnos que están allí, que son los senadores, y que les está explicando las cosas porque son torpes y no lo entienden. Correcto. Lo que viene provocando todas estas situaciones, la de la Dana, ¿no? La absoluta ineficacia del régimen en solucionar problemas de los ciudadanos, es la desafección de los propios ciudadanos, ¿no? O sea que, en cualquier caso, estas situaciones que estamos viviendo, pues cuando dicen se polariza la sociedad, pues no es que se polarice la sociedad, pero sí, evidentemente, lo que hace a la sociedad es asquearse de todo el contenido y de todo el panorama político patrio que tenemos, y evidentemente lo que provoca pues su desafección y que algunos grupos de extremistas de un lado o de otro pues sean los auténticos beneficiados. Yo creo que el Partido Socialista en este caso, pues evidentemente que es el que tiene que defender, por decirlo de alguna forma, el liderato, ¿no? Como en la Liga, ¿no? Está de capa caída y efectivamente no marca goles ni gana partidos, ni haciendo el símil futbolístico, y evidentemente pues lo que hace es que los partidos de abajo se vengan arriba y le vayan comiendo el terreno. Y más pronto que tarde, evidentemente, esto tiene que dar un cambio, porque efectivamente ya es que no se cree nadie ni en temas sociales, ni en el aspecto social, ni en el aspecto económico, ni en el aspecto político, que esta situación sea válida y que seamos y que salgamos de esto de una forma buena. Todos
todos los prismas que se le puedan dar y todas las consideraciones que se están dando por especialistas de cada una de las materias, lo que viene a decir es que efectivamente pues, vamos a una situación dramática, ¿no? Más pronto que tarde, pero que efectivamente cuando se acaben los grandes beneficios y las grandes inyecciones que han venido de la Unión Europea, cuando se acabe esa recaudación que está teniendo de impuestos y de tributos esta administración, que nunca se ha visto una cosa igual, pues evidentemente vamos a pasar las canutas. Bueno, creo que ha quedado suficientemente claro lo que ocurrió ayer en el Senado, en esa comisión de investigación, pero tengo que hablar también de la Dana. Va a ser en 30 segundos. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, digo que tenemos que hablar de la Dana. La verdad que todo lo que sucedió este miércoles en ese funeral civil laico que se han sacado de la manga no es sino la continuidad de lo que ha venido ocurriendo durante todo este año. Vivimos en un país en el que hace un año se produjo una catástrofe natural de proporciones graves. Transcurridos esos 360 y pico días, pues hombre, uno podría pensar que en un país civilizado sería lógico que no quedase ni un solo colegio sin barracones que sustituyeran a las aulas, que no quedase ni una sola calle en la que no se hubieran arreglado los desperfectos a causa de la Dana, que no quedase ni un solo puente por reconstruir, ni un solo edificio sin ascensor, e incluso ni un solo negocio al que no se hubiese ayudado a volver a emprender la marcha. Pues todo esto describe la situación que hay ahora mismo en el cinturón de Valencia, en todos esos pueblos afectados. Las administraciones de este país se han tirado un año tirándose los trastos a la cabeza y sin ponerse de acuerdo para recuperar la normalidad en toda su extensión lo antes posible. Y además la izquierda ha conseguido que al menos sobre la mesa mediática solo haya un culpable, que es Carlos Mazón, que yo sigo diciendo, ignoro si el señor Mazón, si el presidente de una comunidad autónoma es el que tiene que estar al frente de una mesa de emergencias cuando se produce una catástrofe de este tipo. No lo sé. Incluso como ciudadano casi preferiría que no fuera él. Yo preferiría que fueran gente con conocimiento de verdad. Pero bueno, puestos a aceptar que la máxima autoridad civil de la comunidad autónoma tiene que estar allí, hombre, lo que no me parece ni siquiera discutible es que junto a él tiene que estar el presidente del gobierno, que es la máxima autoridad del ejército, de la unidad militar de emergencia, de la Confederación Hidrográfica, de la EMET y de otro montón de organismos. Bueno, pues de esto prácticamente, insisto, en el plano mediático casi no se habla. Una vez más, querido Miguel, han vuelto a ganar la batalla mediática. No, sin lugar a duda, ¿eh? Eso está totalmente, le han dado la vuelta completamente a esto. Dices tú lo de estudiar al enemigo. Televisión Española estuvo las 24 horas con un reportaje y no nombraron a Pedro Sánchez absolutamente para nada. Para nada. Es decir, le han dado la vuelta a la tortilla y, como tú bien dices, la batalla la han ganado. Han crucificado a este caballero, que yo creo que lo más prudente hubiese sido también que se hubiese marchado cuando ha empezado todo esto, y esa gestión no estuvo muy afortunada, pero no estuvo muy afortunada por parte de todos, porque la propia Agencia Estatal de Meteorología, ya lo sabemos todos, en Paiporta,
no llovía apenas. Estaban lloviendo 500 litros por metro cuadrado barranco arriba. Quiere decir que ni la agencia estuvo bien, ni la Confederación del Júcar, ni limpiaron los canales, ni limpiaron el famoso Puente del Pollo. 4 días estuvo sin Pedro Sánchez sin mandar a las tropas, concretamente 3 a la unidad militar de emergencia, la famosa frase si quieren ayuda que la pidan. Es decir, que la Teresa Rivera, que era la responsable de esto, se quitó del medio porque tenía que hacer unas oposiciones para entrar en Europa a trincar 35 o 40 mil pavos al mes. Es decir, que yo creo que fue todo un cúmulo de circunstancias que yo no sé si el presidente hubiese estado en su puesto, que no lo sé yo tampoco, como tú bien dices, si es necesario que esté o no esté. Yo entiendo que no, que para eso están los militares, para eso están los servicios de protección civil, para eso están los técnicos, para eso están todos los equipos de protección civil. No sé yo por qué tenía que estar el presidente de esto allí, pero bueno, suponiendo que debiera de estar, esa catástrofe no se hubiera prevenido de otra forma, porque quien falló fue quien tuvo que dar la alerta. Y Me interesa especialmente... Y la información que había no era lo que después llegó. Me interesa especialmente la visión de Enrique de Vivero sobre este asunto, porque, bueno, yo sí que he tenido la oportunidad de hablar con representantes del ejército en privado sobre este asunto. Y bueno, me interesa la doble vertiente, ¿no? Esa batalla mediática que una vez más parece que ha ganado la izquierda, y yo todavía no he encontrado a nadie que me explique por qué sí hay que saber dónde estaba Carlos Mazón cada minuto de esa tarde y no se pide ninguna responsabilidad al presidente del gobierno. Y luego también, bueno, hasta donde nos puedas explicar, Enrique, el papel que podría haber jugado y no jugó el ejército. La unidad militar de emergencias tiene unos efectivos aproximadamente en toda España de unos 3.500 hombres y mujeres. Se podrían haber movilizado en ese día, en el día de autos, se podrían haber movilizado unos 1.000 efectivos militares. Se movilizaron poco más de 100, 150 en los primeros momentos, que además, según las declaraciones que ha hecho el teniente general Marcos, el jefe de la unidad militar de emergencia, dice que estuvo esperando para intervenir. Yo creo que esas declaraciones las podía haber guardado perfectamente, porque no hay que estar esperando. Si uno está viendo la situación, no tiene que estar esperando en la raya fronteriza, esperando a que me autorice el presidente de la comunidad a entrar. Yo creo que ha sido un fallo tremendo, una labor de descoordinación muy grande. Hay mucha descoordinación en todas estas intervenciones que participan efectivos militares, efectivos civiles. Entonces, fundamentalmente yo creo que la descoordinación que ha habido es que, además, el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, aprovechando la circunstancia, pues ha dejado la situación que se pudra en las manos del presidente de la comunidad autónoma y que él se arregle, echándole toda la culpa a él. Hombre, le ha faltado decirle a Carlos Mazón: si necesitas, Carlos, ayuda, la pides. Pero sí, todo esto comienza muchos años antes, con Zapatero, cuando entró en el gobierno, y lo primero que hizo fue suspender el plan hidrográfico, en el que venían todas las canalizaciones de esa zona, precisamente, de la zona valenciana. A raíz de ahí, pues evidentemente lo que ha habido aquí en esta dana del año pasado ha sido un cúmulo de incompetencias por parte de la Administración Central. A mí no me cabe la menor duda. Enrique, tú hablas de que había 150 militares de la UME en ese día, pero la realidad es que tardaron 3 días en llegar. Y unos años antes, en una inundación en Bilbao, pues que no existía todavía la UME, por cierto, fueron 15.000 militares puestos a disposición de la comunidad autónoma del País Vasco, isofacto. Y cuando aquí se han tardado 3 días en mandar al ejército ya en plan serio, no con una brigadilla de 150 soldados, pues evidentemente mucho tiene que esconder. Pero es que Víctor estaba hablando de que cuál es la responsabilidad del gobierno central, toda. ¿Por qué? Porque en Málaga, Enrique, tú sabrás, en Málaga hubo muertos en esta dana,
en Albacete, que es de la Comunidad de La Mancha, hubo 7 o 8 muertos, aparte de los 200 y pico de la Comunidad Valenciana. Y cuando la Constitución dice de que efectivamente cuando hay el estado de alarma es cuando la tiene que decretar el gobierno central, siempre y cuando afecte a más de una comunidad. Y en este caso efectivamente no afectó una ni dos, es que afectó a 3. Y como bien me ha dicho Víctor, ahí hay un montón de organismos en cascada que son competencia de la Administración Central, que no son competencia de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, Pedro Sánchez tiene toda la responsabilidad. Eso es decir, que si necesita ayuda que la piden, pues es un acto de soberbia, un acto criminal, porque efectivamente hubo muchos muertos. Y bien habéis dicho todos vosotros que efectivamente el Partido Popular no sabe vender, no sabe vender absolutamente nada, ni cuando lo hace bien y menos aún cuando lo hace mal, como ha pasado en este caso, que evidentemente hay una responsabilidad por parte de Manzón que yo creo que está más que amortizada por el Partido Popular, y mal que nos valga, pues debería presentar ya la dimisión, ¿no? Yo creo que en una perspectiva electoral no le va a afectar, pero sí efectivamente ha sido una gestión muy mala a nivel, no solamente ya por los muertos, que evidentemente es lo principal, pero sí de gestión económica y de gestión de la crisis. Y Coño, máximo aún cuando ha y habido miles de millones de euros que se han puesto a su disposición y que todavía, como habéis dicho, pues hay casas sin ascensor y bajos anegados. Pero coño, si es que lo de Mazón es que también el hombre, con la famosa esa comida del Ventorro, cada día dice una cosa, coño. Por eso digo que es Pues, una pues, gestión malísima. chache, Que está di más la que verdad. amortizado ya, ¿no? Debería irse. Di la verdad y ya está. Ahora que si me fui a pasear, ahora que si fui al aparcamiento, ahora que si esto, coño, di la verdad, puñeta. Si es que ha dicho ya 7 o 8 cosas distintas. Que Sí, insisto, que aunque hubiese estado en el Se CECOPI parece ese a Ábalos. famoso, Con lo de es que, Delsi. bueno, Aunque yo estaba en CECOPI, la riada, Mazón no la habría parado, porque la riada venía porque las obras que en su día estaba previsto que se hubiesen hecho en la zona del Barranco del Pollo no se hicieron y fueron frenadas por el gobierno socialista, precisamente. Pero en entonces, el Barranco Jorge, del entonces Pollo vamos a ver, y ¿por qué, la presa por de qué- laminación? por qué todo lo que acabo de escuchar es comunicación? Es decir, ¿por qué no hay un ejército, perdón por la metáfora, Enrique, de comunicadores adscritos al Partido Popular y a la derecha diciendo que esa riada no dependía del Ventorro? ¿Por qué no hay un ejército de comunicadores pidiendo responsabilidades a Pedro I, el falso Pedro Chapote? ¿Por qué en medios teóricamente más afines a la derecha que a la izquierda, como puede ser El Mundo o Antena 3, ayer y antes de ayer lo que se pedía era la dimisión de Carlos Mazón y no se decía absolutamente nada del presidente del gobierno de España? Es que al final siempre terminamos en el mismo sitio, en la torpeza secular del Partido Popular a la hora de comunicar. Sí. Pero bueno, y la imagen. Eso y otra cosa, es la visión esa siempre endeble que tiene el Partido Popular de la política. Es decir, Mazón tenía que haberse ido a su casa a la segunda de cambio y ya está, y sustituido. Lo que pasa es que no vamos a hacer porque eso puede ser, vamos a dejar, porque hay que... Bueno, pues todas esas cosas acaban desembocando en eso. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ignacio, de que, de que eso viene de la época de Zapatero y no se ha estado dando por saco con todos esos temas. Y tenía que ser un tema recurrente para que toda la semana y tal. Lo que pasa es que el Partido Popular jamás sabe poner la agenda informativa del día. Que voy contigo, Miguel, pero es que fíjate, déjame que te diga una cosa, Miguel, y te doy paso. Hemos hablado en las últimas semanas de la colonización de la sociedad civil por parte de la izquierda. Ya habéis visto lo que ha pasado esta semana con Amama, que por fin se ha desvelado, esta señora rubia del pelo rizado sevillana, que está imbrincada hasta las trancas en toda la estructura del socialismo andaluz y que tiene fotos, seguramente no conocerá a Aldama como el presidente del gobierno, pero tiene fotos con todos ellos. Bueno, pues resulta que la asociación de víctimas de La Habana que estamos viendo en todos los informativos es una asociación impulsada por Joan Baldoví, que es un señor de la extrema izquierda que ha pertenecido al gobierno de Valencia con Chimo Puig y que es el que le ha metido gasolina a todo ese asociacionismo civil. Es que es siempre lo mismo, Miguel. Es siempre lo mismo y además
Ayer no salí de casa, estuve viendo los informativos, estuve viendo todo y antes os decía que la imagen esta de cobardía del Pedro Sánchez, pues creo que salvo, yo fui cambiando de canal varias veces, salvo 15 segundos en algún informativo, el Gargo de Paiporta, no lo sacaron. Nada. Esa imagen que se quedará para la historia de este país, del presidente del gobierno huyendo cagado y asustado porque unos vecinos lo estaban increpando, normal, igual que increpaban a nuestro rey, pero con la diferencia de que el hombre tuvo la dignidad de aguantar el chaparrón y atender lo que tenían que hacer. Pues nada, pues eso es lo que tenemos visto y lo hemos comentado muchísimas veces, que no hay comunicación de ningún tipo, que es todo muy, muy asustado, muy maricomplejines, y como estás enfrentándote a gente sin ningún tipo de escrúpulos, pues te comen la tostada. Más tertulias haciendo Amigos Andalucía es lo que hacen falta en este país. Mucho me temo. Miguel, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós, amigo. Encantado, Enrique. Querido Ignacio primero. Abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente, a disfrutar. Jorge, hasta la semana que viene. Bueno, Enrique, espero que hayamos respondido a tus expectativas y que podamos esperarte la semana que viene también. Por supuesto que sí, contar conmigo siempre que queráis, estoy a vuestra disposición. Ha sido Enrique, que ha disfrutado de algunas gastronomías de aquí de Granada, es que tenemos pendiente una comida todos, o sea que ya... Aquí tenemos al delegado sindical de comidas de la tertulia que tiene pendiente hacer la cita. Nos vamos fomentando el turismo de proximidad con Costa del Sol Málaga y con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería la semana que viene más, porque ya veis que nos sabe muy a poco. Dios.